Qué gusto estar por acá. ¿Cómo van hoy? En este segundo día, ya en proceso de cierre, después del almuerzo, con tres conferencias muy interesantes esta tarde. Espero yo que la esté en esa lista. Para hablar un poco de cómo varios aspectos relacionados con el tema del liderazgo afectan definitivamente ese factor de riesgo que tienen ustedes asociado al riesgo psicosocial. En cómo el estrés hoy en día y desde hace tiempo es reconocido como uno de los factores que afecta a las personas y que definitivamente afecta a la productividad. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues conviene preguntarse qué hacer frente al tema y cómo abordarlo. Y es interesante, yo creo que frente al tema, una historia que a mí me marcó, me afectó muchísimo. Una compañera de trabajo contaba que su esposo específicamente, una persona que trabajaba muy juiciosamente en una organización, una buena organización, además uno pensaría que ese tipo de cosas no pasan en las buenas familias, comenzó a presentar un montón de señales asociadas a un malestar, y entonces como que se enfermaba con más frecuencia, tenía gripa, tenía dolor de cabeza y comenzaba a quejarse de que tenía mucho estrés. Claro, frente a eso, pues el primer llamado obviamente es al jefe. Y el jefe le dice, pero ¿usted por qué se va a quejar de eso si hay personas que tienen el mismo rol que usted y no se están quejando de eso? Tienen las mismas metas, los mismos objetivos, las mismas funciones. Entonces, se siguieron presentando toda esta serie de señales y obviamente ya comienza a incapacitarse, comienza a aparecer obviamente las personas encargadas de salud ocupacional de su empresa y tampoco le creen. Entonces, claro, uno comienza a sorprenderse del asunto porque dice, ni recursos humanos, ni salud ocupacional, ni el jefe, en un escenario en el cual como que comienzan a pasar cosas que llaman la atención, reacciona frente al tema. En la última vez que supe de esta persona, la habían incapacitado por 3 meses. Y ese era el inicio, en una clínica de reposo. No podía trabajar, no era capaz de asumir las visitas que tenía que hacer, las interacciones y los retos que le pusieran, justamente porque llegó un punto en el cual se quemó. Y por lo tanto existe un compromiso y una preocupación increíble frente a estas nuevas señales. Hoy en día, muchos de los aspectos relacionados con los riesgos físicos, químicos, biológicos, están muy a la vista. Son súper sensibles a ellos, hay un plan de contingencia. El mismo sistema de salud en el trabajo establece acciones específicas frente al tema. Y ustedes lo documentan y las detectan de una manera mucho más fácil. Incluso los mismos trabajadores se preocupan por cuidarse a sí mismos. Y comienza a crearse ya una cultura frente a eso. Frente al estrés es doloroso ver que desde hace tiempo hay cifras que asustan. El periódico El Tiempo tiene una publicación de 1994, eso no fue ahora, diciendo que la enfermedad del siglo XXI iba a ser eso, el estrés. Y entonces comienza uno a preocuparse. Porque quiere decir que desde hace mucho tiempo lo sabemos y no estamos actuando frente a eso. De hecho, los indicadores de estrés comienzan a incrementarse. Incluso en Colombia. Y en todo el mundo comienza a ser una preocupación. Porque además afecta otro montón de aspectos asociados a la productividad en las organizaciones. No solamente al bienestar que preocupa a las personas, sino también a la productividad del negocio. Y eso implica entonces una intervención pronta y efectiva para asegurar que las cosas fluyan. Ve uno la cantidad de enfermedades coronarias y que mucha de esa fuente está asociado a estrés, cómo la gente comienza a incapacitarse, los índices de rotación, el ausentismo, son indicadores que normalmente llaman la atención en las organizaciones y hacen preguntarse qué está sucediendo. Yo les voy a invitar a que en este espacio hagamos algo un poco menos formal o menos de cátedra y ustedes mismos compartan algunas de esas señales o esos síntomas que identifican o que entienden. Y les propongo que hagan tríos, si quedaron en parejas, entonces buscar a alguien, a un vecino cercano, para hacer unos tríos y identificar algunas de esas señales. Hay ciertos síntomas, hay unos físicos, hay otros mentales, hay otros emocionales, que hacen que uno pueda ver que la gente está estresada. Me gustaría que ustedes discutieran un poco con sus compañeros, 2 vecinos más, cuáles son esas señales que han identificado ustedes en las personas que sufren de estrés. Y dedicamos unos 5 minutos a que conversen un poco sobre ese tipo de señales que perciben ustedes en las personas, en sus organizaciones cuando están estresados. Creo que tienen ya una buena base, ¿o no?, de señales.
Les voy a invitar a que nos compartan algunas de esas señales que detectan. A ver si comparten algunas de ellas. Van a tener el micrófono disponible. ¿Quién se anima a contar una de esas señales por allá, por favor? Gracias. No se me escucha Hola, casi. buenas tardes. Ok, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es una o dos que hayan identificado? Bueno, nosotros identificamos la migraña, dolores lumbares y dorsales y malas posturas. Ok, como muy tal. bien, muchas gracias. Por allá. Buenas tardes. Dentro del estrés está la parálisis facial. Sí. Soy la muestra de eso. Oh. Me dio parálisis facial el 9 de noviembre del año pasado y aún tengo secuelas. Me bajó mi visión y aparte de eso mi parte auditiva. Y fuera de eso que le causa a uno mucho más daño porque su rostro cambia automáticamente y siente uno vergüenza, ya no quieres tomarte fotos porque no es lo mismo. Okay. Es grave. Gravísimo, es gravísimo. Sí, por favor. Por acá creo que, sí, por acá creo que también. Yo creo que además es uno de los síntomas dolorosamente frecuentes. Es increíble ese nivel de ansiedad, cómo se termina materializando, cómo el cuerpo termina hablando y con frecuencia termina ignorando algunas de esas señales. ¿Qué otras identificaron ustedes? Buenas tardes. Uno de las señales que pudimos denotar del estrés es básicamente como el comportamiento y el comportamiento negativo en todas mis actividades. La forma de decir no a todo, la forma de cómo le contesto a mi compañero, cómo interactúo y por ende pues todo esto se va desencadenando a un bajo desempeño. Total, total. Y termina afectando también a los equipos de trabajo y la forma en cómo interactúa la gente dentro de la organización, afectando también la cultura y el nivel de satisfacción de las personas. Obviamente el compromiso y la productividad se ven afectados. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Luisa y uno de los primeros factores para tener tantos problemas es la intolerancia, la recarga de trabajo. Ajá. Esos son factores que realmente, si uno no sabe controlar, nos lleva a un total estrés. Tienden a ser síntomas cuando uno ve que las áreas mismas están Afecta. congestionadas y todo el mundo se mira feo. Personas que realmente son buenas trabajando, personas comprometidas con la empresa, que nos ha visto, que trasnochan, que dan más de lo que se espera de ellos, incluso en ciertos momentos comienzan a mirarse con cara de pocos amigos y comienza uno a ver ese tipo de reacciones que no esperaría, mucho menos de gente que incluso se conoce de años. ¿Quién más? Por acá, creo que había más. Por acá atrás. ¿Quién? La falta de sueño es otro que mencionan, sí. La falta de sueño, la gente pierde, se desvela. Se desvela por el trabajo y no puede dormir por el trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Luz María Ya Suárez. Bueno, patológicamente todo lo que cause el estrés, mi cuerpo lo somatiza. Se dan unos cambios fisiológicos, entre eso lo que tú acabas de decir, los malos hábitos de sueño. Cambia mis hábitos de sueño, no descanso como debe ser, así duerma 8 horas, me voy a estar despertando y sufro para volver a retomar el sueño. Cambian mis hábitos alimenticios. Si cambian mis hábitos alimenticios por la rutina, la monotonía o la sobrecarga laboral, pues digamos que a nivel nutricional no me voy a mantener. Eso me va a generar patológicamente enfermedades como colon irritable, ¿sí? Úlcera gástrica y posiblemente ya cuando avanza con hemorroides. El estrés también te causa problemas vasculares, problemas cardíacos, intensifica la hipertensión, alborota rápidamente la tiroides cuando no alcanzo a controlar porque hormonalmente mi cuerpo cambia. Además de las atrofias musculares, más representativas a nivel cervical, a nivel lumbar y la tendinitis en las extremidades. Todos los somatizan. Fíjense lo difícil que es conseguir una cita con un gastroenterólogo. Y no creo que haya pocos.
¿no? Entonces es un montón de síntomas. Por acá creo que tenemos otra persona que quiere participar allá atrás. Y el tema de que la gente llega cansada a trabajar. Entonces, pues obviamente eso afecta a su productividad. Después del almuerzo los ve uno cabeceando enfrente del computador, tropezándose cuando llegan al puesto de trabajo, incluso aquellos que las cosas le salen mal. La gente le manda los correos a quien no le toca. Si las cosas, exacto, se caen y uno dice, pero si el tipo sabe cómo hacer la tarea, ¿por qué se comete ese tipo de errores? Por acá creo que teníamos una persona más que quería participar y con eso avanzamos un poco a algunas de esas fuentes. Buenas tardes, mi nombre es Gloria y venimos de una empresa de servicios generales. Somos las supervisoras de los puestos de trabajo. ¿Qué presentamos nosotros? Bueno, se nos cae el cabello, no tenemos un horario adecuado para alimentarnos. Muy seguramente llegamos a la casa y a pesar de que nos acostamos a dormir, ahí en la camita ya estamos pensando qué tenemos para el siguiente día. Entonces, descansar, muy poco. Claro. Adicional lo que usted comentaba, sí, los informes, estar ya casi que uno durmiendo encima del computador. Entonces, la vida familiar, la verdad, pasa como a un cuarto plano, creería yo. Sí, comienza uno a desconectarse de la vida incluso. Y eso suele ser algo bastante grave. Y hay un montón de esos síntomas que uno percibe o detecta y no necesariamente actúa en función de ellos. Lo cual genera pues, una preocupación fuerte. Y aquí hay algunos de los que ustedes seguramente discutieron. Yo les propongo que nos tomemos la temperatura a ver cómo estamos con respecto a 3 elementos relacionados justamente con eso. Y esa tomada de temperatura, bien, si estamos bien, regular o mal. Y vamos a empezar entonces con respecto al estrés, a ver qué tal están con respecto al estrés. Voy a pedir el favor de que levanten sus manos y digan si están bien, o sea, no tienen estrés, si están regular y podrían tener algunas de esas señales, o no tan bien. A ver qué tal, cómo estamos. Uy. Veo gente no muy estresada en esta sala, qué bueno. Eso está bien. El 38% de pronto está en esta sala, ok. Veamos el segundo, con respecto a energía. Yo creo que ese parecía más de energía. ¿Cómo están con respecto a energía? ¿Bien? No, con respecto a energía los veo fuertes, sí. Están comiendo bien, están alimentándose bien. Acaban de comer muy bien, entonces hay buena energía ahí. Y desde el punto de vista emocional, que lo mencionaron también hace un rato, ¿cómo están las emociones? No tan bien como uno esperaría en un país tan feliz como Colombia, ¿no? Increíble, mucha energía, pero no tan bien las emociones. Okay. Pues muchas de esas fuentes de estrés están asociadas obviamente al trabajo, están también a la relación entre el trabajo y la vida personal, que lo mencionaban hace un rato, incluso la misma vida personal, si uno tiene una preocupación en su casa, con su familia, con su pareja, con sus hijos, igual eso le genera estrés. Hay muchas fuentes de estrés, una de ellas, y yo creería que no hay que irse mucho a los estudios para hacerla, es el tema del liderazgo, la forma en que los jefes lideran sus equipos de trabajo. Si lo hacen bien, no son una fuente de estrés, pero no todos lo hacen tan bien, incluso con buenas intenciones. Es que ve que quieren ser buenos, pero no lo logran. Y es doloroso. Hablamos de buenas empresas, hablamos de gente buena, pero hablamos de relaciones que no funcionan tan fácil, y es por eso que vamos a abordar ese tema, de cómo el liderazgo en las organizaciones está afectando el nivel de productividad y obviamente el nivel de productividad asociado a este factor de riesgo que ya es reconocido incluso legalmente y que comienza a ser relevante incluso después de mucho tiempo de ser diagnosticado y visto como algo crítico para las empresas. Pues porque uno ve que los líderes gestionan a punta de cocotazos y de insultos y de cosas que uno dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Para qué? Y son despectivos, exactamente. Entonces, hay distintos estilos de liderazgo y unos generan más impacto que otros. Vamos a ver cuál es el que se propone para evitar que eso suceda y para darle la vuelta, para lograr que en lugar de personas estresadas se encuentren con personas muy comprometidas y que puedan estarlo. No solamente que sean un conjunto de buenas intenciones y cómo inspirar a otros a seguir y hacer las cosas, incluso en trabajos que no implican encontrarse con retos distintos y demás, sino de qué forma el líder juega un papel fundamental en todo este proceso. ¿Y cuáles serían entonces esas habilidades para desarrollar? Para que ustedes se lleven unas herramientas que les permitan a nivel individual, porque seguramente también tienen ese rol de impactar desde el liderazgo, y no me refiero solo del rol de jefes como tal, sino de líderes dentro de la organización, impactar favorablemente la cultura
y obviamente el clima y por lo tanto reducir ese riesgo que les preocupa tanto, porque está asociado con el bienestar de la gente al final. Entonces, hay distintos estudios que hablan sobre el tema, unos asociados, pero yo creo que no hay que hablar demasiado sobre el asunto, porque la realidad es que uno lo ve en el día a día y lo vive en el día a día. Empresas reconocidas hacen estudios a nivel mundial, donde se dice que 2 de cada 3 personas consideran que tienen un mal día en la semana, en el trabajo. 2 de cada 3, por lo menos un mal día en el trabajo. Quiere decir que me la paso el 20% del tiempo mal. Por lo menos el 20% del tiempo mal. Eso ya preocupa. El mismo estudio investiga, y obviamente de nuevo a nivel mundial el asunto, y comienza a decir que 4 de las 5 principales fuentes de estrés están asociadas con el liderazgo, con la forma en cómo los jefes ejercen ese liderazgo. Entonces comienza a preocupar porque además tiene unos indicadores que afectan. La gente se va. Hoy en día mucho más. Las nuevas generaciones ya no están para ser etiquetadas con el sticker de inventario. No les interesa y se van. Y hay estudios que prueban que la gente está pensando en cambiar de trabajo y está muy asociado a esto. Al cómo se sienten desarrollados, al cómo se sienten en la organización. Comienzan a aparecer incluso empresas que se dedican a publicar el cómo tratan a la gente y cómo es el trabajo. Glassdoor es una de ellas. Para que ya no solamente quienes contratan califiquen a las personas que seleccionan, sino que quienes son seleccionados califiquen a sus empleadores. Y facilita o dificulta, obviamente, los procesos de selección. Incluso universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa, esto no es algo que afecte de manera localizada al tema. Están diciendo que cuesta eso. A que le cuesta a las organizaciones porque genera un impacto directo en la productividad. Y a veces es difícil de medir, pero cuando uno comienza a ver esos indicadores de rotación, dice cuánto la curva estándar de una persona para lograr tener maestría sobre el rol, a pesar de que lo conozca en la organización, es de 6 meses. Y hay empresas que tienen rotaciones de más del 30%. Y hay industrias que son asustadoras inclusive, ¿no? Que rota la planta en un 80% anual. O sea, el contrato a todo el mundo, imagínense el desgaste de contratar a todo el mundo otra vez. O de pensar en que las personas que están trabajando ahí están buscando la forma de salir corriendo. Y seamos francos, la gente le renuncia al jefe. Y le renuncia al jefe porque es la forma en cómo ve y percibe a la organización. Entonces uno está dispuesto a demarcar la zona donde se deben depositar los elementos de alto riesgo, a marcar los corredores, a decirles que se pongan que el arnés, que usen el casco, tapa oídos y demás. Pero cuando ve que los grita uno dice, ¿y ahora qué hago? No, pero es que ese es el estilo. Así somos aquí. No, es que él es de cualquier zona del país, porque cada zona del país dice, no, es que él es muy costeño, o muy llanero, o muy santanderiano, o muy... Y ese es el pretexto para poder tratar mal a las personas. Entonces, claro, eso preocupa un montón. Y hay que hacer cosas para que eso se resuelva. Entonces, implica entender qué estilos de liderazgo hay, para ver cuál se está aplicando en la organización y cómo se está sufriendo o padeciendo. Y hay un montón de estilos. El liderazgo parte, obviamente, de una sociedad industrializada. Antes de eso, había muchos artesanos. Y se imagina un escenario ideal. El artesano cogía a un aprendiz y le enseñaba paso a paso cada una de las cosas que tenía que hacer. Y lo corregía hasta que lograba maestría. Claro, cuando uno piensa en una sociedad industrializada, Taylor, Fayol, hace más de un siglo, piensa en un montón de personas apretando tuercas todo el día, haciendo lo mismo. Entonces, claro, uno tiene que contratar a alguien que mire que las tuercas se aprieten bastante, o lo suficiente. Porque eran actividades como las personas no tenían un alto nivel de conocimiento y no estaban tan preparadas, entonces uno necesitaba gente que controlara que hicieran bien el trabajo y les daba tareas muy chiquitas para que no se equivocaran. Entonces, claro, se acostumbra uno a un estilo donde hay un capataz que saca el látigo, y en esa época era literal, había muy pocas diferencias con respecto al esclavismo, y era el estilo de la época. Claro, en industria, en empresas relacionadas con el sector productivo directamente, o industrial, eso se mantiene. Son extensivas en cantidad de trabajadores, el trabajo, el rol suele ser muy repetitivo, y uno necesita a alguien que controle para que haga bien la tarea. Y todavía se ve eso.
Hay otros estilos de liderazgo que deberían utilizarse en ciertos momentos, pero la gente los utiliza indiscriminadamente. En algún momento estuvo de moda el tema de ser carismático y estaba asociado a los rasgos de personalidad. Entonces uno tenía que caerle bien a todo el mundo. El líder tenía que sonreír mucho y conocer a la gente y estar cerca de todos y así de esa forma lograba acercarse a ellos. Entonces, claro, a algunos no les gustaba porque sentían que después no les iban a creer o no iba a poder reclamarles cosas en el trabajo. Después aparece el modelo conductual y entonces hay dos extremos. El autocrático es, aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿A ustedes no les pago para pensar? Yo creo que han escuchado ese tipo de frases. Aquel que piensa soy yo, hagan caso. O el democrático, ¿no? Que también es el otro extremo. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Y para todos, ¿y ustedes qué opinan? Y los salarios van a ser así, ¿ustedes qué opinan? Entonces, claro, hay momentos en los cuales ese estilo tiene sentido. Uno está resolviendo, rediseñando un proceso, mejorando algo dentro de las áreas de trabajo. Tiene todo el sentido. Porque además uno le pregunta a quien hace la tarea cómo considera que puede ser mejor. Mercedes-Benz diseña piezas específicas para sus operarios para que puedan hacer más rápido el trabajo. Y se sienta con ellos y les diseña la pieza hecha a la medida. Entonces uno dice, bueno, tiene sentido en algunos escenarios. Pero sí, hay que tomar la decisión de un recorte de costos. ¿Ustedes qué opinan? Pues ya no tiene tanto sentido. Y está el laissez-faire. El laissez-faire obviamente viene de los franceses y es el dejar hacer, es decir, hagan lo que quieran. Claro, eso no suena muy divertido. Entonces más o menos no marque tarjeta, usted verá. Pero hay escenarios en los cuales tiene sentido. Si uno tiene un grupo de personas con altísimo nivel de compromiso, una gran capacidad para hacer su trabajo, tienen clara la tarea, pues uno dice, hasta de pronto. Pero no todo el tiempo. Y ese es el problema. Entonces aparece, en función de eso, el liderazgo situacional. Para cada situación, un estilo de liderazgo. Y entonces aparece Ken Blanchard hace un par de años y dice, mire, piense en dos variables. Nivel de conocimiento, o expertise, o experiencia en el cargo, capacidad para hacer la labor. Y piense, por otro lado, en el nivel de compromiso que tiene la persona. Y en función de esos dos, define si por un tema de afinidad logra las cosas o si involucra a las personas para construir, ¿cierto? Porque tiene un alto nivel de compromiso, tiene además un alto nivel de capacidad, pues entonces uno necesita involucrarlo porque hay que aprovechar todas esas capacidades y motivarlo, obviamente. Entonces, aparece también el tema de desarrollar a la gente y se convierte en un factor clave. Claro, si la persona no sabe hacer la tarea, ¿cómo va a estar motivado? Entonces es un estilo mucho más formativo que ayuda a desarrollar a las personas hasta que, claro, a partir de saber cómo se hacen las cosas, pueden hacerlas y se sienten motivadas porque saben cómo hacerlas y se reduce su nivel de ansiedad. Entonces ese modelo situacional es todavía válido, es de los más recientes y tiene sentido muy en función de justamente ese proceso de desarrollo y capacidad de las personas. El transaccional es uno que es bastante útil en el corto plazo, pero no genera compromiso en el largo. Y es, yo te doy, tú me das. Ustedes se quedan hasta tarde y yo les doy las horas extras. En algunos, ustedes se quedan hasta tarde y no les doy las horas extras. Eso también pasa. Entonces, de alguna forma yo intercambio. Entonces hago como contraprestación a algo que hace la otra persona, se lo doy. Claro, eso no logra compromiso en largo plazo porque además la persona siempre está esperando una recompensa. Típicamente monetaria, y estoy seguro que ustedes aquí saben que el dinero no compra la felicidad. Y si no, que lo diga el último conferencista de la tarde que va a hablar justamente de productividad y felicidad. Entonces, el tema evoluciona a un liderazgo transformacional. Y la verdad, nosotros, 361 grados, venimos trabajándolo con buenos resultados, con una visión además muy interesante que involucra muchas cosas. Ese modelo implica entonces, primero, tener una visión. Los gerentes tienen una visión muy de resolver el día a día. Los líderes realmente necesitan una visión estratégica. Entender la estrategia, primero que todo, pero aparte de entenderla, es lograr que otros se inspiren con ella y la sigan. Además, porque un buen liderazgo implica que el líder es bueno cuando está ahí y el equipo es bueno cuando el líder está ahí, pero que va mucho más allá. A que incluso el equipo es bueno cuando el líder no está. No tiene que estar controlando todo el tiempo a la gente. Y eso no es fácil de lograr, obviamente. El primer paso es obviamente entender para dónde vamos y lograr a convencer a otros de que lo sigan. E inspirarlos y lograr conectar el propósito de la organización, o ya ni siquiera se habla de misión o de visión,
sino incluso de propósito, y la gente comienza a aplicar a cargos en las empresas en función del propósito. Ese propósito es mi propósito, entonces yo quiero estar allá. Y ese es el futuro de las organizaciones. Entonces conseguir talento va a ser difícil, porque hay que convencer a más personas de que lo que yo hago es lo que ellos quieren hacer y que además aquí tienen posibilidades para crecer. Entonces, lograr compartir esa visión e inspirar a otros es el primer paso. Claro, una vez la gente tiene claro para dónde va, hay que acompañarlos hasta allá. Y hay que lograr que ejecuten todo lo que implica llevar a cabo o llevar a la realidad la estrategia. Y eso lograrlo a través de otros no es fácil. Entonces implica muy buenos procesos de retroalimentación, implica estar definiendo claramente cuáles son las tareas y cómo se delega para que justamente la persona adquiera mayores capacidades y no apriete siempre el mismo tornillo. Porque hoy en día algo sí cambió dramáticamente y es que el conocimiento ya no está escondido ni guardado. Ahora todos tienen acceso a él. Una persona que quiere aprender un idioma lo logra por internet. Uno le pregunta a las personas de menos de 25 años cuál es su mejor monitor y dicen YouTube. Así no saben algo, automáticamente lo buscan. Entonces, piensa uno en que esa capacidad de delegar y de soltar cosas hace que el líder también deje que los demás crezcan y tengan unas muy buenas relaciones, no solamente con las personas que les reportan directamente, no solamente con sus empleados, sino también con otros equipos. El futuro está asociado a cómo van a trabajar los equipos por proyectos. Todavía nos falta mucho para eso y obviamente hay unas industrias que evolucionan más rápido en ese aspecto, pero lo ve uno incluso cuando se trabaja por células de trabajo en productividad para lograr cambiar, intercambiar los equipos, lograr mejoras. No solamente es un tema de las industrias de servicios. Entonces implica construir y tejer muy buenas relaciones para lograr influir y persuadir a otros, para lograr justamente que haya esa armonía que nos hace más productivos. A veces es bien difícil de medir. Pues porque uno dice, no, vaya usted que yo no hablo con él. Mándele decir que yo le dije que tal cosa. Y todas esas relaciones, esa interacción, desgasta, porque el proceso no fluye. Hay un problema, no, por correo, mándale el mail. Que quede soporte. ¿Sabes cómo es él? ¿Y qué pasa? Pues los equipos se permean de eso. Y entonces la organización no fluye porque todo ese espíritu de colaboración tan bonito que sale en la misión y en la visión no se ve. La gente no va a las reuniones a las que lo citan. No es que si va Juan yo no voy. O se hacen los locos. No, es que me salió algo y no alcancé a llegar. Tenía un chicharrón por allá en la máquina y no pude. Entonces el tema de construir y de tejer esas relaciones se vuelve muy relevante y hoy algo muy apreciado es lograr esa capacidad para hacer crecer a la gente. Crecer a la gente implica entonces que sean mejores que cuando llegaron. Incluso si se van a ir porque hoy rotan más y eso es una cruda realidad. Entonces implica desarrollarlos para que sean mejores seres humanos y mejores trabajadores, obviamente. Y al final lograr un muy buen balance entre el proceso de cambio, porque hoy el cambio hace parte de la realidad natural de cualquier empresa. Por muy estándar que sea el proceso, más se demora uno documentándolo que cambiándolo. Entonces, implica lograr balancear todos los aspectos diferenciales de la cultura para generar ese proceso de cambio, pero para asentar las cosas que uno quiere que queden, porque el factor diferencial de las organizaciones en el futuro es la gente, no los procesos, no los productos, no el servicio que estuvo muy de moda hace unos años, porque ya todo el mundo sabe cómo se hace todo. Entonces, diferenciarse es dificilísimo. Entonces comienza a ser la gente y hay que lograr ese equilibrio entre un gran proceso de cambio para asegurar que ciertas cosas valiosas en el cambio permanezcan y todo el tema de valores esté presente ahí, algo que definitivamente le falta a nuestra sociedad. Entonces construir un modelo de este estilo no es algo fácil, porque implica entonces desarrollar un montón de habilidades e implica lograr que la empresa funcione de una manera distinta. Implica cambiar los comportamientos de la gente y lograr que esa visión compartida, que es un enfoque en una misión, una visión, piense en contribuir con todos esos esfuerzos. Pensar en que esa ejecución ya no es solamente el seguimiento de la tarea. Lo hiciste, no lo hiciste, bate. Pues porque la gente le tiene miedo a las reuniones de seguimiento porque es para dar palo. ¿Ah? Sí, o varilla le dicen en otras ciudades del país. Entonces el ejercicio va mucho más allá de eso. Ya mis relaciones no están basadas en la jerarquía. No es que como lo dijo el jefe hay que hacerlo. No, están basadas en otras cosas.
en esa capacidad para interactuar y generar compromiso a través de tener confianza, de ser mucho más cercanos. Implica mucho más que definir planes de carrera, apoyar a la gente para crecer en función de su propósito, de lo que quieren ser. Y a veces uno no los puede desarrollar a ellos, pero por lo menos les puede mostrar el por dónde debería ser o por dónde creen que puede ser. ¿No? Y finalmente, asegurar que las cosas no queden quietas, sino que se construya ese cambio constantemente. Todos esos cambios en comportamientos implican el desarrollo de muchas habilidades. Implican, por lo tanto, un montón de intervenciones, que no solo son capacitación. A veces uno piensa en que la capacitación, y yo lo digo porque mi empresa se dedica a eso, es la solución. No es la solución a todo. Las intervenciones que uno plantea para construir esto vienen de muchísimas partes y lo que hay que hacer es tener claro el para dónde va para irlas construyendo poco a poco, con distintos tipos de intervenciones. Unas que están relacionadas con la persona y otras que están relacionadas con el entorno en el cual se desenvuelven. Esas intervenciones están asociadas a la gente, a los procesos, a las políticas, al cómo funciona la organización. Claro, reto gigante. El dueño no le cree al asunto. El problema es que comienzan a verse cambios que hacen que ahora se vean los problemas que antes no tenían, porque la gente sabe que sí hay donde trabajar y entonces deja el trabajo botado en la inducción, ¿no? No llegan al break, ni se lo comen. No me estoy inventando las cifras ni los datos, Recursos Humanos lo dice. Se los escucha a uno con frecuencia. Entonces es un dolor de cabeza, pero implica entonces que la organización tiene que hacer cosas, pero que la persona también necesita desarrollar cosas en términos de conocimiento y capacidades, y que por lo tanto los jefes tienen que apoyarlas y tienen que construirlas, porque se convierten en un modelo y en un ejemplo. Y desde ese punto de vista implica entonces hacer un ejercicio de construir efectivamente una serie de acciones, y aquí hay algunos ejemplos de esas acciones que se pueden realizar para que ustedes se lo puedan llevar a sus organizaciones y pensar en construir un plan, para que desde su área y desde su rol, e incluso individualmente, puedan construir en la organización con intervenciones distintas que se refieren a los jefes, a las personas y a la organización misma, y a la forma en cómo funciona. De manera que un plan integral y una visión integral facilite la construcción de una compañía mucho más productiva y que se preocupa por la gente. Eso es al final la razón por la cual están aquí, y obviamente hay unos pretextos como la ley, por suerte, que hace que en ocasiones los jefes y las organizaciones despierten y obviamente esa preocupación compartida de ustedes que vinieron acá y de la ARL Bolívar por asegurar que ustedes generen ese bienestar es la que se comparte y la que aparece. Entonces, construir planes y enfocarse, a veces solamente priorizar, ayuda a lograr eso, a definir la mejor forma de llegar a construir un nuevo estilo de liderazgo. Y por eso les invito a hacerse un par de preguntas y pensar de nuevo en qué tanto conoce la gente de su organización la estrategia que tiene la empresa. Porque, y en más de una, ve uno procesos donde dicen, bueno, vamos a definir la estrategia de este año, vamos a hacer la planeación, se reúnen los vicepresidentes o los directivos, gerentes, y la definen. Y nadie más se entera. Entonces comienza a aparecer el reto gigante de comunicarla. Y comunicarla no solamente publicarla en la cartelera, mandarla por correo, implica conversarla un poco. Entonces cuando uno tiene claro para dónde va, pues es más fácil que tome decisiones y genere autonomía. Lo otro es si hay retroalimentación. Un buen clima está asociado a que yo le puedo decir a la gente las cosas de la manera correcta y que las personas me pueden decir a mí las cosas de la manera correcta. ¿Qué tanto ven eso ustedes en las personas o en los líderes en la organización? ¿Qué tanto escuchan y qué tanto están dispuestos a hablar? ¿Qué tanto se apoyan entre sí y colaboran para construir esos resultados? Y si están dispuestos a ayudar no solamente porque el jefe les dice, hágale. Es porque yo lo digo, sino porque ellos están dispuestos porque saben cuál es el resultado y qué es lo que se espera de ellos. Y en términos de los líderes, es que tanto les apoyan, construyen ese proceso de crecimiento a partir de entregar cada vez más, con todo el temor que eso implica habitualmente. Y si son realmente unos gestores de cambio y no simplemente unos administradores de procesos. Y tienen esa visión. Porque el problema es que esa gerencia de Calcapataz ha sido exitosa.
Muchas de sus empresas les va bien y tienen ese estilo. Entonces, ¿cuál es la intención de cambio? ¿Por qué tendría yo que cambiar? ¿Qué es lo que hace que me motive el cambio? Entonces, en ese proceso, lograr mostrar y hacer evidente que comienzan a haber momentos de productividad que se ven afectados por eso y encontrar esos indicadores y mostrar esas señales hace que comience uno a preocuparse. Porque además no se da en un solo nivel. No dicen, no, es que los jefes son los que se estresan y no son solo los que estresan. Hay muchas cosas detrás. Y la intención justamente es poder construirlo. Entonces los invito a que respondan individualmente. Damos 2 minutos para que hagan esa autoevaluación. Y si tienen algún compañero de su empresa al lado, discutan qué tan bien se encuentran con respecto a cada una de esas preguntas. ¿Les parece? Ya que han hecho una pequeña reflexión con respecto a cómo están en este momento, tanto ustedes como sus organizaciones, los invito a que piensen en qué pueden hacer. En qué pueden hacer justamente porque en la medida en que ustedes logran incrementar ese compromiso de las personas y de los líderes en sus organizaciones, logran un mayor nivel de éxito. Las personas con mayor compromiso tienen un mayor nivel de productividad y las empresas que logran eso además son mucho más exitosas. Entonces, los invito a que piensen en qué tipo de acciones van a llevarse ustedes y piensen en 1 o 2 cosas que van a hacer. Porque venir acá implica llenarse de ideas, llenarse de inspirarse para construir esos planes, para pensar no solamente desde ya y obviamente en 2018, en un montón de intervenciones, en un montón de formas de lograr que sus empresas sean mejores empresas, en lograr que sus líderes sean mejores líderes y que al final las personas sean mucho más, no solamente productivas, sino felices. Entonces, piensen en qué pueden hacer específicamente para generar intervenciones que alineen a las personas con el propósito, que generen espacios de comunicación donde las personas puedan hablar libremente y se sientan cómodas al expresar sus ideas, así como que se pueda detectar cómo se distribuye la carga de trabajo y cómo se apoyan unos a otros y generan esas buenas relaciones que incrementan el clima que está directamente conectado con la productividad. A veces ni siquiera hay que hacer un estudio de clima para saber qué es lo que está pasando. Con un par de meses en la empresa uno ya sabe quiénes son los que causan mal clima. Y a veces las intervenciones no son para todos. Uno necesita un par de conversaciones solamente. No hay que hacer un plan de formación y conseguir recursos del SENA y hablar con la ARL para que me... No. Es que también pasa. Claro, si uno está pensando en ciertos riesgos tiene todo el sentido del caso. Pero muchas veces uno necesita que todo el mundo quede contento. Uno necesita hablar con 3 que son los que están generando eso. O con el presidente y convencerlo de que es momento de movilizar el tema. Porque está relacionado con la estrategia. Y es cuando áreas de seguridad, riesgo, recursos humanos se vuelven estratégicas para las organizaciones. Y comienzan a generar una sensación distinta porque están midiendo la temperatura al negocio. Entonces, un par de minutos más para que piensen justamente en un par de acciones relacionadas con esto para lograr organizaciones mucho más sanas, incluso emocionalmente más sanas, a partir de ahora. Los invito entonces a pensar también en cómo logran estos 5 elementos y cómo a partir de estos 5 elementos construyen la pasión de las personas por lograr las metas, la visión para saber qué es lo que se espera de ellos, la convicción que hace que todo se mueva mucho más fácilmente y que inspira a otros, que además hace que las cosas se hagan, que las cosas pasen, que la estrategia se convierta en realidad y que las intenciones hagan que las empresas cambien para que se dé esa prevención, justamente la productividad que ustedes están buscando y finalmente la felicidad de las personas en sus empresas. Este es el momento ya casi de cerrar y me gustaría aprovechar justamente para resolver dudas que puedan tener con respecto a esas buenas prácticas o específicamente a esos modelos que hacen que las cosas funcionen o las dificultades que puedan tener y las dudas con respecto a hacer que este tipo de cosas sucedan en las empresas. Primero, es varias, muchas. Normalmente depende del tamaño de la organización, el tiempo que tarda uno en convertir eso en realidad, pero es muy interesante. Nosotros venimos trabajando con una petrolera desde hace ya por lo menos unos 6 o 7 años y fue muy interesante ver el cambio porque el sector petrolero es un sector de construcción de una relación compleja en términos de que hay muchos contratistas, de que los jefes
trabajan durante muchísimo tiempo y son personas que a partir de la práctica y del hacer han construido su poder incluso dentro de la organización. Entonces, son retos gigantescos para resolver, pero es interesantísimo ver cómo específicamente las intervenciones que nosotros hacíamos en ocasiones estaban segmentadas a un grupo en particular o eran formación en otros casos e incluso en temas relacionados con la gestión del desempeño. Entonces, fíjense que estoy hablando de intervenciones dirigidas de formación, acciones específicas con grupos de trabajo y cambio en los procesos de la organización. Con intervenciones de esa naturaleza, uno notaba quiénes participaban del proceso y quiénes no, y los resultados que conseguían. Incluso mucho más allá de lo que sucedía en el entorno, las dificultades naturales de llovió, se inundó, la guerrilla bombardeó el oleoducto y todo ese tipo de cosas, era evidente cómo cambiaba y evolucionaba el estilo de liderazgo. Y no me refiero a que, a pesar de que venimos trabajando desde hace tiempo con ellos, haya tenido que pasar tanto tiempo para que eso se dé. Se comenzaba a notar, tanto se comenzaba a notar que la gente decía, vaya y haga esto, usted necesita esto, y comienzan a detectar incluso los mismos líderes esas debilidades. Y cuando sienten que existe esa debilidad, las personas, y son conscientes de que hay una forma de hacerlas, y uno les muestra cuál es esa forma, están dispuestos a hacerlo y a que otros también lo apliquen. Entonces se vuelve un ejercicio súper interesante que incluso facilitaba algo que se dio después en la industria, y es que obviamente con todo el boom petrolero, la gente salió de la organización pues porque demandaban mucho trabajo e incluso volvió a la organización. Y las relaciones no se veían afectadas porque cambiaba el líder. O sea, el que era subalterno mío después era mi jefe. Claro, es un momento en el cual se sabe si uno fue un jefe o no. Claro, el desquite o el trabajo en equipo, esas son las dos opciones. Entonces fue muy interesante ver cómo, a pesar de esas dificultades, con una mezcla de culturas, porque obviamente todo el tema regional pega, porque el desarrollo de las personas de ingenieros mecánicos se traen de cualquier parte del país, petroleros, entonces también vienen de todas partes del país, van otros de las ciudades en particular, de las capitales, hacia los pozos. Entonces fue un reto muy interesante con grandes logros. En el sector financiero también, en procesos donde incluso a pesar de ser muy entrenados y sobreexpuestos, se trabaja con esas intervenciones y se generan unos resultados donde se nota incluso por países en donde los líderes han logrado el cambio y en donde no, en términos de los resultados del negocio como tal. Es muy atractivo. Por allá tenía una pregunta, allá atrás, y me vengo para acá adelante. Yo creo que a varios les ha pasado, la parte de salud y seguridad en el trabajo se ha ganado gracias a la legislación básicamente, y me gustaría de tu parte que nos dieras herramientas de cómo hacer que los líderes que están pues por encima de nosotros vean digamos que la transformación de la parte de salud y seguridad en el trabajo como algo enriquecedor, porque usualmente, y creo que en las empresas más antiguas tenemos líderes donde muy son antiguos, autoritarios, claro. Sí, básicamente, y que les cuesta pensar que las cosas pueden cambiar. De arrancada yo creo que el primer ejercicio que hay que hacer es con junta directiva casi, o presidente, y hacerlo muy dirigido y conseguirse patrocinadores para que sea mucho más fácil el proceso. ¿Cómo demostrarlo? Ustedes tienen cifras que hablan muy fuerte. En distintas organizaciones se hacen encuestas de clima y ese suele ser un buen indicador. Rotación creo que es uno de los indicadores. La mejor forma de hablar con los líderes es a través del lenguaje que entienden y es números. Cuéntenles cuánto cuesta lo que no están haciendo. Cuéntenles cuánto están gastando en procesos de selección, cuánto están gastando en la rotación y los errores de las personas nuevas, porque cuesta. Cuando uno tiene una persona sentada que genera una productividad X todos los días y sabe que se demora 6 meses en lograr ese nivel de productividad y que durante esos 6 meses está al 60% y yo tengo al 50% de mi planta trabajando al 60% de la capacidad, eso cuesta. Cuando se hacen evidentes esos errores asociados a no desarrollar a la gente, porque el líder no le dedicó tiempo a explicarle cómo se hacen las cosas, y eso hace que se pierda un cliente, es el momento perfecto para conectarlo. Entonces, la recomendación es, y hablaré específicamente por recursos humanos, porque comienza a ser un área mucho más estratégica que operativa. Se habla de recursos humanos como un área staff, y hoy se convierte en un área determinante, y que tiene que conversarse y hablar el mismo lenguaje del negocio. Entonces, mi recomendación es usen el lenguaje del negocio. El lenguaje del negocio son números y estadísticas, y presenten casos de éxito. Yo creo que ustedes tienen una gran asesoría con la ARL. La ARL sabe de muchas historias de cosas que han sucedido. Entonces,
Y seamos francos, el asesor que los atiende a ustedes conoce cómo funciona la industria o el sector. Entonces, ese efecto y ese impacto en términos de la industria y de cómo a alguien le está yendo bien la industria, porque además se nota, marca la diferencia de una manera significativa. Busquen referentes de industria, tanto locales como en el exterior, que ayuden un poco a movilizar eso. Es conveniente también y es útil entender el estilo de personalidad de esos jefes. Si uno está en una compañía de ingeniería que maneja proyectos, pues no se pueden dar números para ellos. Entonces, apela uno justamente a ese tipo de recursos y poco a poco va sembrando ese camino, generen espacios en los cuales también esas personas puedan escuchar a la gente. Si es una organización que permite y tiene esa intención del bienestar de las personas, entonces ahí es una buena mezcla de cómo lo vive o lo sufren las personas, mezclado con cómo afecta eso los números. ¿Alguien más? Yo. Bueno, tengo varias preguntas. La primera es, de acuerdo a su experiencia, si los gerentes se enteran de quiénes son las personas que generan mal ambiente en la empresa y si en algún momento toman la decisión de despedirlos, o si los mantienen ahí porque les costó mucha plata educarlos, formarlos. No, la verdad, hay una caricatura en internet muy divertida que hace una pregunta similar, y es, oiga, ¿y qué pasa si los entrenamos y se van? Y el personaje le dice, ¿y qué pasa si no los entrenamos y se quedan? Entonces, yo creo que la inversión asociada, y yo no creo que, de nuevo, capacitación sea la única solución para generar cambios en las organizaciones. Uno ve herramientas asociadas a los procesos, cuando el proceso está bien definido y los roles están bien definidos, la gente no se pelea por detalles pequeños, porque tiene claro quién hace qué. Construir una cultura a partir del desarrollo, no necesariamente de la capacitación, es algo que resulta mucho más barato y mucho más efectivo. Entonces diría que es una buena inversión capacitar a la gente, pero es más importante todavía construir un proceso de desarrollo que puede involucrar también la capacitación. Lo pregunto es porque yo veo que hay empresas que invierten mucha plata formando líderes, haciendo líderes, y nunca llegan a ser líderes, nunca desarrollan nunca se potencializan allá y son los que maltratan, los que humillan, los que sacan corriendo a la gente que quiere ser feliz, que para ser feliz tiene que ir a buscar eso en otra empresa. Claro. Entonces yo digo es que la gerencia nunca se entera, los rangos más o menos, o cómo funciona ese tema, porque todo el mundo lo ve, todo el mundo lo sabe, pero no pasa nada. Claro, yo creo que la intervención tiende a ser mucho más a través de procesos y políticas en ese tipo de casos. Cuando uno ve, y lo digo porque hemos visto industrias en las cuales eso sucede, comportamientos en los cuales la organización se vuelve permisiva, no los capaciten. No vale la pena. Porque la intervención es como, voy a usar un ejemplo bastante extremo, pero es que un Dolex no sirve para curar el cáncer. Uno está utilizando el medicamento incorrecto para una enfermedad. Entonces, si uno tiene dolor de cabeza, lo resuelve con ese medicamento. Pero cuando uno quiere generar un cambio profundo en los líderes, comienza a poner indicadores, por ejemplo, que están conectados con eso. Entonces se establecen metas específicas que comienzan a dolerle a la gente. Y cruzadas, mejor todavía. Entonces a mí me comienza a doler las relaciones o el servicio que le presto a tal área. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener buenas relaciones y trabajar por llevarnos bien para ser productivos. Entonces, si bien capacitación es una buena intervención, no es la única. Se requiere una visión integral, procesos y políticas apoyan el tema y desarrollo distinto a capacitación. Y voy a hacer una diferenciación grande de eso. Desarrollo es lo que hace el líder cuando acompaña a la persona a hacer la tarea. Desarrollo es cuando uno ve al colaborador que le muestra cómo se hace para no equivocarse. Esos son intervenciones de desarrollo. A propósito, un curso de e-learning funciona y contratar a la persona que les enseñe o a la persona de recursos humanos que les enseña también, pero no es lo único. Y cuando se ve de manera aislada, sí es llenar un vaso roto. No sé si exista si hay espacio, pero creo que no hay espacio. Entonces, muchas gracias, una feliz tarde.